Gracias, ministro. Cedo la palabra al presidente de la Cámara de la Construcción del Uruguay, ingeniero Diego O'Neill. Adelante. Buenos días para todos. Bueno, en primer lugar, unirme a la bienvenida a este congreso, en esta oportunidad virtual que vamos a tener este año, el cuarto Congreso de Seguridad y Salud Ocupacional en la Construcción. Para la Cámara de Construcción este es un evento muy importante, de los más importantes que venimos realizando en estos últimos años. La misión de la Cámara es impulsar el desarrollo sostenible de la industria de la construcción y vaya si la seguridad y la salud ocupacional es uno de los aspectos más importantes a impulsar y por el que trabajar siempre. Así que este congreso realmente es un hito y es muy importante y agradecemos mucho la presencia del ministro de Trabajo en esta apertura y el mensaje que nos dio a todos. Quería simplemente comentar un poco lo que ha sido el desafío que la pandemia representó desde la salud ocupacional para el sector de la construcción y las cosas que fuimos haciendo a lo largo de todo este año, desde el 13 de marzo pasado, que nos tocó enfrentarnos a este problema que todavía lamentablemente permanece, aunque hoy creemos que estamos más cerca de llegar a una solución de final, de volver a una cierta normalidad que nos permita transitar el camino de otra manera. Y en ese sentido, todas estas acciones que fuimos implementando en el marco de la emergencia sanitaria son acciones conocidas, pero es bueno repasarlas y es bueno compartir algunos de los aspectos particulares que quizá no trascendieron para así ver la forma en que el sector de la construcción fue enfrentando este desafío de salud. La primera medida, como ustedes saben bien, fue la licencia especial acordada en forma tripartita en el marco de la negociación colectiva con el sindicato y con el gobierno nacional, que fue una licencia especial de un máximo de 9 días, 8 o 7 en algunos casos, pero hasta de 9 días hábiles, que transcurrió desde el 24 de marzo al 5 de abril. Y que después, a partir del 6 de abril, comenzaba la licencia, el segundo periodo de licencia anual reglamentaria, por lo cual la paralización en ese momento fue de 20 días corridos, desde el 24 de marzo hasta el 12 de abril. Esa licencia especial indudablemente fue el resultado de una situación inédita, de una situación desconocida, donde había mucho temor. Hay que ubicarse en aquellas épocas en que venían las noticias del exterior dramáticas, de colapso de los sistemas de salud, de cientos de fallecidos, en fin. Y había mucho temor en todas las personas, en todos los actores, en todos los trabajadores. Había riesgo de detenciones espontáneas de las obras, de alto ausentismo, en fin, de desorden en la forma en la que se fuera paralizando, por lo cual pareció que esta medida, indudablemente opinable, era lo más adecuado para ese momento, que nos permitió hacer una pausa en la actividad para poder prepararnos. Esa licencia especial tuvo una característica bien interesante, que fue la forma de financiarla económicamente, que si bien el desembolso lo hizo el Banco de Previsión Social, al final del día el costo de esa licencia se repartió un tercio a cargo de los trabajadores, aportando un jornal de su licencia, un tercio a cargo del Estado y el resto, es decir, aproximadamente un 40%, aumentando la alicuota del aporte unificado por un periodo de tiempo para compensar ese gasto. Es decir, que fue una fórmula de financiamiento bien interesante. Pero sobre todo lo que la licencia nos permitió fue organizar la vuelta a la actividad. Es decir, nos planteamos que el lunes 13 de abril, a la salida del segundo periodo de licencia, teníamos que volver a la actividad y esta licencia nos permitió organizarnos para volver de la mejor forma. Y ahí es donde aparece el protocolo de prevención de contagios, que en una primera instancia se acordó a nivel de la Comisión Tripartita de Seguridad e Higiene de la Industria, alrededor del 1 de abril, pero porque después, como bien mencionaba el ministro, llevó largas jornadas de negociación entre el sindicato, las gremiales empresariales y las autoridades del Poder Ejecutivo, en el Ministerio de Trabajo, con la presencia del propio ministro, del subsecretario, de los directores de las máximas autoridades, y logramos ese protocolo que se terminó
acordando el sábado 11 de abril para volver a la actividad el lunes 13, en el que no me voy a detener porque todos lo conocen, porque lo hemos aplicado a lo largo de todo este tiempo, pero que me parece que ha sido algo que ha dado mucho resultado a lo interno de la industria. Un aspecto más importante de ese acuerdo que incluía el protocolo fue la creación del Fondo de Solidaridad, que se financió con la duplicación del aporte a los fondos sociales de la construcción por 4 meses, entre mayo y agosto del 2020, que ese Fondo de la Solidaridad permitía dar un apoyo económico a los trabajadores que tuviesen una certificación médica de cuarentena obligada o de cuarentena por prevalencias de salud o mayores de 65 años que tuviesen una certificación pero que no pudiesen alcanzar la prestación económica del subsidio por enfermedad. Así que esa fue una parte bien importante del Fondo de Solidaridad y que además tuvo otro componente que me gustaría destacar, que es que el sector entendió que también tenía que tener un aporte solidario hacia el resto de la sociedad. El sector iba a volver a la actividad, iba a poder desarrollar su actividad, esa era la expectativa. Entonces entendimos que también era importante que como sector tuviésemos un aporte solidario hacia el resto de la sociedad, y en tal sentido de esa recaudación extraordinaria de los fondos sociales se destinó una contribución al fondo COVID-19 creado por ley por el Estado uruguayo de 70 millones de pesos que se entregó al presidente de la República en un acto formal en el Día de la Construcción. Entonces el lunes 13 de abril reanudamos la actividad. Es cierto que en aquel momento algunas obras redujeron su plantilla, en los meses de abril y mayo sobre todo, algo de marzo, abril y mayo fueron meses de caída de la ocupación en el sector, lo señalaba el ministro con carácter general, pero en el sector pasó lo mismo, comenzamos la remontada en junio. Algunas obras postergaron su inicio, incluso hubo obras públicas que también demoraron en retomar la actividad, no todo volvió el 13 de abril, pero digamos que a partir del 13 de abril retomamos la actividad y esto ha sido exitoso hasta la fecha. A partir de allí también se generó un seguimiento y un acompañamiento de la gestión en las obras desde los servicios de la Cámara y desde la Comisión de Trabajo Especiales, pero lo importante es que la actividad se retomó y se retomó con éxito. Y hay otro elemento importante que también desarrollamos, este no fue acordado en forma tripartita, pero fue más bien algo con lo que la Cámara desarrolló, pero que ha sido muy importante, sobre todo en estos últimos meses y semanas de aumento de los contagios, que es el algoritmo de actuación en caso de la aparición de un caso positivo. Ese algoritmo de actuación se armó a partir de las directivas del Ministerio de Salud Pública, pero ha sido algo también muy efectivo que complementario con el protocolo de prevención, este algoritmo de actuación nos ha permitido, digamos, encapsular los casos positivos y no generar contagios a la interna de las obras. Esto es algo que se viene observando en todo este tiempo. Naturalmente que hasta octubre, noviembre de 2020 el nivel de contagio a nivel general fue muy bajo, pero a partir de que en noviembre empieza a aumentar la curva de contagios, bueno, y sobre todo en este 2021 tan dramático, por cierto, lo que se puede observar es que los contagios en trabajadores de construcción son contagios en su vida social, son contagios intrafamiliares o son contagios entre convivientes, pero no hay contagios prácticamente a la interna de las obras, es decir, en los centros de trabajo no se dan los contagios. Y esto es por el protocolo implantado y por el algoritmo de actuación que ante un caso positivo determina todo un grupo de trabajadores que hay que cuarentenar para evitar que esos contagios se propaguen. Es cierto que, como decía, entre convivientes, en los casos de obras donde hay campamentos, donde los trabajadores conviven, ahí sí están más expuestos al contagio, ahí sí se pueden replicar los contagios y de hecho se han replicado. También en aquellos casos que trabajadores que se trasladan de un lado a otro en un mismo vehículo y que eventualmente comparten mucho tiempo y determinadas condiciones. Pero lo positivo de todo esto es que a la interna de los centros de trabajo se observa que los contagios no se producen. Entonces, eso nos parece bien importante y como resultado de todo esto, ahí está el algoritmo de actuación en el que no me voy a detener, a pesar de la licencia especial que paralizó la actividad por 8 días hábiles, a pesar del bajón en la ocupación que tuvimos en los meses de marzo, abril y mayo, el promedio de ocupación anual del sector de la construcción es prácticamente idéntico al de 2019. Es decir,
tenemos en 2019 97 trabajadores más que en 2020, en promedio anual. Es decir, que el nivel de ocupación a partir de junio que comenzó a remontar fue creciente, fue muy alto y nos permitió observar que en 2020 no tuvimos en el sector destrucción de puestos de trabajo. Eso indudablemente en este contexto es algo muy, muy positivo que importa destacar y sobre todo que al tener una tendencia creciente hacia los últimos meses del año, por lo que el ministro señalaba, la planta de celulosa, el ferrocarril central, las obras portuarias, otros proyectos de participación público-privada y también lo que empieza a verse del impulso de la inversión privada en vivienda al amparo de las medidas que tomó el Poder Ejecutivo, las expectativas para este 2021 son auspiciosas en cuanto a la ocupación y en cuanto a la actividad. Este nivel de ocupación, aparte, se vio reflejado en el informe de actividad económica del Banco Central para el año 2020. Lo que ven en la gráfica son todos los sectores de actividad. El único sector que creció en su actividad en el año 2020 es el sector de la construcción, un crecimiento leve, es cierto, de apenas 1.8%, pero es el único sector que, en línea con lo que decíamos de la ocupación, mantuvo su actividad, creció en su actividad a lo largo del año. Así que este es un escenario de respuesta y de actuación frente a la crisis sanitaria que, gracias a Dios, nos permitió una actividad continua y una actividad exitosa en la medida en que se mantuvo controlado el nivel de contagios a lo interno de los centros de trabajo. Ahora, la sostenibilidad de esta situación, indudablemente ahora hacia adelante, pasa por algo que todos tenemos que tener absoluta conciencia que es el desafío y que, parafraseando aquella frase que se dijo en la Asamblea General, nosotros decimos que lo que viene ahora es la vacunación, vacunación, vacunación. Eso es lo que va a permitir la sostenibilidad de la situación sanitaria, eso es lo que nos va a dar la salida de esta situación que estamos atravesando y tenemos que trabajar fuerte porque, como lo hay en la sociedad, también lo hay dentro de la industria, gente que, o por desinformación o por distintas razones, todavía no ha tomado conciencia de la importancia y la necesidad de entrar en el proceso de vacunación. Entonces, creemos que este es el desafío que tenemos por delante como sector, como país naturalmente, pero que desde la Cámara de Construcción y de todos los actores del sector tenemos que impulsar de manera fuerte. Y con esto termino, simplemente agradeciendo nuevamente al ministro su presencia y deseando que este congreso realmente sea un hito importante que aporte a un mejor desempeño en la gestión de la seguridad y la salud ocupacional en la construcción. Muchas gracias.